Muy bien, amigos, como les dijimos, vamos a terminar esta emisión de Industria Nacional con un nuevo mano a mano. Vamos a hablar de política, vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar del peronismo con Julio De Vido. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Pedro? ¿Todo en orden? Muy bien, contento de estar acá en el Estudio 9. Claro, vos habías venido allá Sí, dos veces, por una fui con Sus y otra contigo. Ah, perfecto, al garage. No sé cómo se llama el garage. Sí, al estudio más chico que pero este tenemos. me queda bárbaro, vengo de Zárate. Hemos crecido, ¿viste? Sí. Hemos crecido. Sí. Julio, Bueno. tengo ganas de conversar del peronismo y del gobierno. Voy a arrancar un poco con... Menudos temas. Sí, menudos temas. Voy a arrancar por el gobierno con una pregunta muy general, que es cómo estás viendo el estado general de situación en esta coyuntura. Bueno, el estado de situación es muy crítico. Creo que es producto también de, si uno no analiza las propias contradicciones, no puede sacar buenas conclusiones. Creo que esta suerte de marasmo en que estamos nosotros dentro del peronismo, en donde aparentemente hay situaciones políticas, polémicas, que se hacen irreconciliables, y tal vez lo sean, y que no se resuelven, no solamente no solamente es retardataria en los tiempos, sino que además tiene consecuencias graves y en algunos casos catastróficas, que es la situación que estamos viviendo. La situación, vamos a empezar, de los jubilados, de la salud, de las universidades, de la industria, y ni que hablar de la situación económica que se avisora en vísperas de una situación muy crítica para la economía, para la macro que tanto les preocupa. Creo que después de las elecciones de octubre va a haber una crisis. Cristina lo plantea bien, pasan muchas veces en Radio Las Madres algún recorte auditivo, sonoro, digamos. Dice que ellos juegan con que, digamos, quienes apañan a Milei, quienes le dan vida, que es el poder real de la Argentina, claramente, juegan con que aunque esto fracase el modelo económico, la situación de dispersión o de amontonamiento más que de dispersión que tenemos nosotros es tan grave que no va a haber alternativa, dice ella. Juegan con que nosotros no podamos construir una alternativa. Yo creo que la alternativa no se construye amontonándose como pasan en las listas que vamos a votar el 6 de septiembre. Yo creo que es bueno que Kicillof haya desdoblado la elección. Me parece que eso sirve. ¿Por qué sirve? Porque Julio? si no se amontonaban las dos cosas, es lo mismo, y una forma de votar con lista papel y otra con lista única, con papeleta única, y lo que servía era más para apelmazar la situación de amontonamiento en que estamos planteados. Yo coincido la con situación de masa, Graboy por otro lado, Sí. nosotros, que algunos nos llaman ortodoxos en el medio, y digamos, que somos parte del kirchnerismo, muchos, pero no somos de la cámpora. Claro. Yo coincido con vos, me voy a poner del otro lado simplemente para enriquecer el debate. Porque hay como una psicopatía de la unidad que si no te unís, gana Milei. Es decir, que si planteas una alternativa, vamos a decir, por afuera, estás beneficiando el triunfo electoral del oficialismo. ¿Qué respondes a eso? Que no, que es mentira. Y la prueba la vamos a tener. La tuvimos en la elección de octubre del 23. Del 23. Que pues se juntaron. Le ganamos a todos en la primera vuelta. Esa situación de balotaje es producto de la Constitución del 94, de la que formaron parte casi todos. Sí. Hasta te diría que me incluyo, porque yo voté en mi provincia, los constituyentes y demás. ¿Y vos la viste en ese momento que el balotaje era una complicación? Sí, no, eso lo vimos todo. Ah, ok. O sea que venía con todo. Como cuando como salió la ley base, venía eso. Néstor logró que los recursos naturales pasaran a manos de las provincias y demás, porque veía que se iba a lotear todo, claramente. La Constitución del 94 fue la escritura del gobierno de Menem. Eso se escrituró. Y se escrituró doblemente. Primero reconociendo la autonomía de la ciudad, que fue la cuna, si bien de la Rúa era cordobés, de la Rúa, fue la cuna de Macri. Y de Milei también. también. Y de Milei sí, pero y de Alberto en otras Fernández. circunstancias. Y de Alberto Fernández, que es nuestro gran fracaso. Claro. Quiero volver al tema de la unidad y a esto de si no nos unimos, perdemos, si vas por afuera estás rompiendo la unidad. Ahora este escenario un poco complicado que hay en agosto, porque si no vamos juntos en octubre hay que definirlo en agosto, cuando todavía faltan 2 semanas para septiembre.
¿Qué se hace con este tatetí? Mirá, vamos a ir a lo último, a la lista que se armó, a las patadas y a los Sí. tironeos para la elección del 6 de septiembre de Fuerza Patria. Si hubiera habido 2 ofertas electorales, al contrario, había incluso una disputa interna que nos hubiera motivado, te lo digo como peronista, me hubiera motivado mucho más a ir a votar, a ver qué plantea uno, qué plantea el otro, que ir a votar un amontonamiento para que no haga la Milei. Yo creo que el principal error que hay es la idea de crear un frente anti-Milei. Yo creo que eso es negativo, que es nefasto. Es lo que quiere Milei, ¿no? Obviamente. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que generar es un frente programático contra las políticas de Milei, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que decir, el problema no es el déficit fiscal, sino la deuda externa. Tenemos que decir, el problema no es entregar las cajas de jubilaciones o volver a las AFJP, sino robustecer el fondo anticíclico para jubilados. El problema es desendeudarnos, buscar la salida al tema de la deuda, como lo encontró Néstor en su momento. Bueno, algunos me dicen, Néstor tenía otro contexto. Mirá, la historia, si vos la analizás, ¿viste cuando ellos hablan de cuando en 1910, que éramos la primera potencia del mundo, teníamos un reparto del PBI desastroso, sí, situaciones de esclavitud, los pibes iban a prestar el servicio militar en andrajos, desnutridos, bueno, esa era la gran potencia. Bueno, esos son, cuando vos la historia simplemente la recordás, son hechos muertos, los recuerdos son hechos muertos. Lo importante de la historia, cuando vos la pensás y la contraponés con el momento histórico que estás viviendo. Cuando vos haces esa contraposición, los marxistas le dicen materialismo histórico, sí, pero yo lo planteo en términos de un peronista. La historia viva es cuando vos recuperás la historia y la contraponés a los hechos actuales. No, olvídate de los contextos, sino de lo que sucedió, lo que está sucediendo ahora y pensar cuál es la solución en función de lo que te pasó. Mira, Galeano dice siempre que, dice siempre, ya falleció, pero le he escuchado decir, todo lo que fue, vos, ¿cuándo naciste? ¿Hace 30 años, 40 años? Bueno, vos fuiste hace 30, pero ahora sos. Entonces, todo lo que fue es, y todo lo que es será. La historia es muy importante. Cristina lo menciona también, es muy seguido el tema de la historia, que hay que mirarla, que no hay que ignorarla, no como recuerdos muertos, sino la historia viva, la historia que vos tenés que pensar y que hace que evite que te vuelvas a equivocar. Que te vuelvas a poner un Alberto Fernández y tantos otros errores. De última, vamos a suponer, yo estoy de acuerdo con el desdoblamiento. Me parece bien la actitud disruptiva de Kicillof, porque mueve el escenario. Ahora, cuando se plantea la contradicción y ven todo lo negativo en Axel, bueno, ¿lo inventaste vos? ¿Lo inventé yo? ¿Quién le dio la posibilidad de ser y de estar? Cristina. Bueno, entonces hay que manejar las cosas de otra manera. Bueno, por si no, vamos mal. Claro, eso es lo que dicen. Como te inventé yo, es una traición lo que estás haciendo de no responderme. Bueno, por eso. Pero tal vez es cierto en términos personales, pero en términos de trascendencia histórica, política y con proyección futura es una pelotudez. Uy, tengo 1000 preguntas, Julio. Dale. Tengo 1000 preguntas. Se habla mucho de la renovación, ¿no? De, bueno, a esta generación de dirigentes, un poco el pueblo ya le picó el boleto en el 23 votando a Milei, ¿no? Frente a una unidad que alcanzaba prácticamente a todos los sectores. Y se habla de que esa renovación no tiene que ser solamente de nombres, de figuras, de candidatos, sino también de ideas, de programas, de planes. Te pregunto, en el 2002, Kirchner, ustedes, ¿tenían un programa, tenían un plan? Por supuesto. Nosotros, a ver, muchas veces me preguntaron eso y algunos, no como vos, sino me caracterizaban, ustedes subieron a las apuradas y nada. Nosotros teníamos nuestra plataforma del 2001, que se llamaba Argentina, un país en serio, un país posible, un país en serio. Tenía 200 hojas y todo lo que nosotros hicimos en la plataforma, pusimos en la plataforma, después se materializó en hechos concretos y a los cuales enmarcamos en un plan de desarrollo estratégico. Había una vocación de planificar, había una planificación de pensar en la Argentina en Occidente, pero con una visión plurinacional, con una multilateralidad en las relaciones internacionales, sin casarnos con nadie, ni tampoco hacer una política anti nadie, sino tratar de buscar la mejor posibilidad para relacionar el país. Yo, con respecto a la renovación, yo creo que es imprescindible en esta etapa. Ahora, la renovación en
digamos, en el post-alfonsinismo que se produce producto de la gigantesca derrota que sufrió Ítalo-Argentina Luder y Vittel en la elección Del 83. del 83. Se produce un hecho conmocionante, no parecido en términos ideológicos para nada, pero que generó un cimbronazo dentro de la fuerza. La primera derrota en la historia del peronismo. La primera derrota en la historia del peronismo. Eso trajo la aparición de nuevos dirigentes, pero recién consolidaron su posición después de una interna, que fue la famosa interna entre Menem y Cafiero. Vos me decís, lo de Menem fue horrible, estoy de acuerdo, pero la situación que generó esa polémica, lo que estábamos hablando antes, cómo resolver las situaciones internas, creo que el método democrático es el mejor. Es decir, claramente esa elección significó la aparición de dirigentes como Cristina, como Néstor. Bueno, yo no me incluyo porque yo los acompañé nomás, pero digamos, los que pensaron y que cranearon el proyecto, los que lo dirigieron y lo conducen, son ellos. Bueno, hace falta insuflar una cuestión de oxígeno y que de alguna manera dirimamos las contradicciones en términos lo más democráticamente posible hasta que se consolide una nueva conducción. ¿En qué ámbito, Julio? ¿Dónde se discute eso? En cualquiera. Acá. Podría ser el 6 de noviembre si hubiéramos la lista que presentó Axel del Partido Parte, y bueno, compartir con el Partido Justicialista o Fuerza Patria, lo que vos quieras, y utilizar el propio proceso electoral para debatir, para discutir, a ver cada uno cuánto tiene, cuánto mide, y de esa manera tratar de apuntar a definir una conducción. Porque Cristina ya no es la Cristina que tenía 54% de los votos, claramente. Lo que no deja de ser la más importante dirigente que tiene hoy el peronismo en cuanto a volumen de apoyo, más allá de la criticidad que puedo tener yo en algunas cuestiones. Pero no, objetivando, ahora hay que revalidar títulos y honores. Yo por eso en su momento planteé que era importante, a lo mejor ya no fue, que Máximo se hubiera presentado en la tercera y hubiera disputado en el lugar de su... Aunque pierda, no importa. Nosotros con Néstor, en el 83... Perdieron la interna con Puricelli. La interna con Puricelli, pero no salimos segundos, salimos últimos. Sí, ya sé. Eran tres, ¿no? Eran tres. Y salieron terceros. Y no sé si no eran cuatro, porque había uno que después fue el menemismo, que se llamó el peronismo federal. Estaban Rafael Flores, Arturo y nosotros. Nosotros salimos tercero o cuarto. Bien, en el 85 pierden de vuelta. En el 85 perdemos de nuevo la elección de medio término y en el 87 se gana la intendencia por 100 votos. Por 100 votos. Fíjate vos cómo son las cosas. Dice, no, porque si va por afuera Massa o Grabois van a perder votos. Digo yo eso, Sí. Van a perder votos. Ahora, Néstor fue por afuera en el 99, con 2 mandatos a la cabeza se le juntaron el radicalismo, Puricelli, Flores, y no sé cuánto, no sé si la izquierda. Todos juntos sacó el 66% de los votos. Para gobernador de Santa Cruz. Pero tenía un programa. Decía, en Puerto Deseado vamos a hacer tal cosa, en Puerto Santa Cruz vamos a hacer tal otra, en San Julián vamos a hacer tal otra, vamos a llevar, digamos, el turismo a regiones con potencialidad como Calafate y demás. Y la gente veía realidades, hechos concretos. Ahora si va con de paroles y va, digamos, en una manada, no en un grupo, en un colectivo político con programa y con voluntad de acción, y que además no está democratizado, porque claramente las boletas que vas a votar vos, o yo, porque vos también vivís en provincia, que vamos a votar nosotros, ¿tuvimos alguna participación nosotros a quién vamos a votar? Yo, en la segunda, Zárate tiene 150.000 habitantes, Ramallo debe tener 70, 80, 40 debe tener Varadero, 30, y San Nicolás 180. Pusieron de candidato a un compañero, un buen compañero y buen dirigente de Exaltación de la Cruz, que tiene 15.000 habitantes. Pero no lo conoce nadie. Va a tener que transitar en estos días que quedan. Va a tener que ir. Para ganar el voto. Bueno, vos tenés que alguna referencia mínima puedo tener en el peronismo, todos saben que viven en che, ¿qué te parece? No. Te conocen. Bueno, que tampoco sería lo que democráticamente deseable. Claro. Pero si no me preguntaron algún a mí... espacio de participación y discusión. Bueno,
Ahí está el problema. De hecho, este es el problema. Cuando, Todos creemos que es un manijazo, como decíamos en la asamblea universitaria. claro, cuando salió el documental de Kirchner que hace Caetano, Adrián Caetano, se lo ve a él, ya siendo intendente, incluso ya siendo gobernador, participando del plenario del Partido Justicialista de la provincia, hablando como uno más, parándose en el medio de un lugar que había, no sé, 80, 90, 150 compañeros, se levanta, la gente no le daba ni pelota, por Mirá, ahí, ni lo escuchaba. Hablando de democracia participativa, cuando Menem hace creo que fue la elección donde fue Chiche Duhalde candidata a senadora en el 99, que pierde con Graciela Fernández Meijide, se hizo acá en Parque Norte El plenario en Costa Salguero. un congreso. Sí. Bueno, Néstor habló y se opuso al planteo que se hacía en ese momento, que era una postura política frente al menemismo de alguna manera y también contra Duhalde. Perdimos 634-1 la votación. Pero ¿sabés qué pasó? Cuando salimos, todos los compañeros, no todos, pero el 40-50% venían a abrazarlo y decir, nosotros estamos con vos. Dice, boludo, si estaba conmigo, ¿cómo no votaste? Claro, hubiéramos sido dos, le dijo. Ahora, me pongo un poco pesimista, Julio, como si faltara. Digamos, te da un poco de escepticismo pensar en ese escenario, ¿no? No, me pongo pesimista con lo siguiente, que no, en realidad voy antes del pesimismo. ¿Por qué estamos encerrados en esta unidad? Unidad en la que en el fondo nadie cree mucho. No tenemos claro quién conduce. No hay un conductor nítido, ahora se usa mucho el término, no hay un conductor nítido del espacio. Hay disputa. Pues fíjate que hoy he visto en los diarios que en el interior del país, en el resto de las provincias, el peronismo no quiere saber nada ni con Fuerza Patria, porque se vincula a este caos, a esta pelea que se resolvió 38 horas después del cierre de lista, como se pudo. Bueno, este apelmazamiento, esta postergación de debates y de procesos democráticos que lleven a una renovación, vos hace un ratito mencionaste el tema de renovación, no se produjo. La renovación es imprescindible para que el peronismo vuelva a tener un escenario favorable. No, te decía. Más allá, acompañado de un hecho democrático, como en su momento fue la interna Menem Cafiero, Claro. porque eso revolvió mucho la víspera. Claro. ¿A Si quién no votaste? a Cafiero. Bien. A Cafiero porque... Y Néstor y Cristina también. También. El único gobernador que lo apoyó en ese momento a Menem fue Del Val, que estaba en la provincia, que era de este peronismo federal. Claro. El único. Todos estaban con Cafiero. Todo el aparato estaba con Cafiero. Te decía que me pongo un poco pesimista y digo, bueno, si no se pudo abrir un debate, una discusión al interior del peronismo en una elección de medio término, donde lo que se juegan, digamos, son porotos legislativos, ya anticipo que en el 27, bajo la premisa cómo nos vamos a pelear ahora, hay que ganarle a Milei, etcétera, etcétera, vamos camino un poco a lo mismo, pareciera. Yo creo que la situación electoral por venir va a definir distintos escenarios y va a romper ese apelmazamiento y va realmente a generar las aperturas, los debates y las decisiones necesarias como para poder seguir adelante como fuerza política y tener alguna expectativa de dar la pelea en el 2007. Tenemos la obligación entre todos de democratizar internamente al partido o al movimiento, para ser más preciso. ¿Cómo puede ser que no haya ningún candidato obrero? A ver, te pongo a Furlan, que algunos lo consideran más progresista, o a Piñanelli, o a Paco Manrique, que son excelentes compañeros, podrían estar. O le hubieran podido, vamos a decir, estar en disputa con Moyano, le hubieran podido decir a uno de los chicos de Moyano que acompañe. Es decir, no hay una visión con tal de no perder un lugarcito para un compañero con el que tener un compromiso. Bueno, y eso nos lleva a la catástrofe y nos bloquea la renovación, porque renovación no solamente que vengan más jóvenes, sino caras distintas, renovadas. Por eso yo estoy tratando de hacer esto, ¿no? Sé que nosotros ya dimos todo lo que teníamos que dar y ahora tenemos que ayudar, pero en serio, a que haya una unidad genuina producto de un debate ideológico, de un programa político que puede encantar a la gente. ¿Qué ideas hay que renovar, Julio, para vos? ¿Qué cosas del peronismo del 40 o del periodo que te tocó ser ministro las ves como ya vetusta o que no se pueden llevar adelante? No, yo no veo ni... Vetusto veo al sistema que está en crisis, claramente. El sistema capitalista tiene una crisis profunda
que la plantea la enorme debilidad de Trump de todos los días, subir aranceles, bajar aranceles, que le da 30 días a Putin, que le da 20, que le da 50 más, y cuando vos ves el desarrollo tecnológico de China, no hace falta más que ver YouTube y ver a algunos de estos pibes que andan recorriendo el mundo y te muestran los trenes. Cuando nosotros fuimos en el 2004 a China, tenía 0 kilómetros de trenes de alta velocidad. La gente en el 2004... en un 30-40% andaba todavía con el trajecito, con el saquito Mao por la calle. He visto tipo Andrajo con una caña, con dos. Y comprabas un destornillador chino y se giraba. Hoy tiene un desarrollo tecnológico en el tema de comunicaciones, en el tema de infraestructura. Lo que plantea estratégicamente la ruta de la seda, hay que abrir la cabeza. Es decir, necesitamos una apertura mental y ver el mundo cómo está funcionando. Tenemos que renovar claramente la política exterior argentina, entender lo que decía Perón, que la única política cierta es la política exterior, y claramente entender que el mundo hoy está bipolar de nuevo, que hay Estados Unidos por un lado, con una Europa en un marco de una decadencia fenomenal, este acuerdo que ha firmado von Leyen, o han acordado von Leyen con Trump el fin de semana, de que le baja los aranceles a condición que le compre 350.000 millones de dólares en armas. ¿Qué quieren? ¿Generar otro escenario en el continente europeo de una pelea con los rusos? ¿Cómo terminó Napoleón? Terminaron los rusos en París. ¿Cómo terminó Hitler? Terminaron los rusos en Berlín. Claramente son invencibles, no porque sean valientes ni muy combativos, sino porque tienen un territorio inmenso donde hacen entrar y no salís más. Bueno, no lo ven. Esto es un tema, y además... Cada 50 años lo olvidan. Y cada vez que los apretan, se juntan con los chinos. Cuando hay una política que no comparto, pero que fue inteligente de Kissinger en su momento, cuando perdieron Vietnam, dijo, se fueron a sentar con Mao para arreglar con los chinos, porque si no veían que estaban en un esquema de debilidad fenomenal. Después, claramente, el Watergate trajo esta decadencia que estamos viendo hoy, ¿no? Te escuché decir que con Guillermo Moreno tenés coincidencias en lo económico, cuando hace un análisis de lo que fue el modelo económico durante los gobiernos de Néstor y Cristina, pero que tenés discrepancias en lo que tiene que ver con la política internacional. ¿En qué se manifiesta esa diferencia? Absolutamente casi todo lo que dice. Han llegado a decir que Trump era peronista y Villarroel. ¿Cómo? No puedo ni empezar a pensar cómo podría ser, cómo podría estar de acuerdo con eso. Bajo ninguna apotegma, o que América para los americanos, esa suerte de doctrina Monroe media rediviva o aparentemente nacionalista, o sus ponderaciones a Netanyahu, un asesino, un tipo que está masacrando gente, haciendo la cagada de hambre, matando gente de hambre de la peor manera. Ni siquiera la dignidad de una bala en la cabeza, digamos, es una vergüenza. Un genocida. En eso no coincido en nada. Y de hecho, me parece que va a ser diputado finalmente, porque calculo que todo este acuerdo... Ojalá. No, me parece que sería disruptivo. Sí, sin duda. Vuelvo un poco a la Argentina. Espero que sea disruptivo. Espero que sea el Moreno que yo conocí. Bien, vuelvo a la Argentina, porque, viste, nosotros acá tenemos un programa todos los días y es difícil desmalezar lo importante de lo pelotudo, viste, y muchas veces la agenda te termina llevando a discutir pelotudeces, las declaraciones más rimbombantes de Milei, el tuit de tal ministro. ¿Qué de lo que está pasando te parece que es realmente grave y que nos va a llevar mucho tiempo poder darlo vuelta? ¿A nosotros o al país? A las dos cosas. Y, digamos, la enorme afectación de este proceso de desregulación está trayendo un caos y la desaparición entera de servicios, ¿no? Que se desregulan. Si no, mirá, creo que lo del Garrahan es patético. Lo de las universidades es terrible. Ayer fue 59 años de la noche de los bastones largos. Bueno, estos son bastones largos de a poquito. Y ahora los bastones largos se los comen los jubilados los miércoles. Creo que hay que tener también una política mucho más activa de apoyo a la demanda de los jubilados, ¿viste? Creo que más allá de debatir o pelearse o putearse en el recinto, evidentemente no sirve para nada eso. No. Espero que esta renovación de diputados genere
dentro del bloque una actitud diferente, me parece. ¿Lo escuchaste al futuro embajador Peter Lamelas o Lamelas? Sí. ¿Qué pensás de sus declaraciones? Bueno, te voy a decir algo. Hace pocos días, voy a ser un poco disruptivo. Dale. Lo escuché a Alejandro Orovitz, no sé si lo ubicas. Sí, sí. Con unos colegas de ustedes, no me acuerdo del programa que era, pero fue muy buena la nota, la entrevista que dio. Bueno, dijo un par de cosas que me parecieron importantes. Primero dijo que las estrategias siempre están en el corazón del pueblo, vos lo que tenés que saber es interpretarlas. Evidentemente acá, en los sectores que son base estructural electoral del peronismo que votaron a Milei, creo que hay una demanda ahí que hay que tratar de resolver, creo que un proceso de renovación, un programa que pueda traer, generar algunos hechos que sean más proactivos a sumarlos. Me parece que, por un lado, él planteaba que Lenin no inventó los soviets, que los soviets ya existían y tenían una estrategia, que era la toma del poder. Él lo que hizo es entender lo que los tipos querían y dentro de un marco ideológico, que obviamente lo tenía, generar un proceso político que llevó a los soviets al poder y a él conduciendo. Dentro del campo popular no veo nada parecido y no es que estoy haciendo una comparación con llevar la Argentina a un estadio similar al de Rusia en 1918 porque sería distópico, es absurdo, es estúpido. Pero el secreto está en la gente, está en tu base electoral a la que de alguna manera traicionaste, si no te votarían, claramente. No estoy hablando de las mayorías que votaban a Perón, te estoy hablando del 54% que votó a Cristina en 2011. Exactamente. Hay sectores de la burguesía, obviamente, que votaron a Cristina y que ahora están a muerte con Milei. ¿Pero por qué? Por el miedo que genera Milei, el temor de perder el trabajo, el temor de empobrecerse, y el peronismo no le ofrece, salvo aventuras, ningún panorama, ningún escenario completo. ¿Qué planteaba Orovitz? Que nuestros candidatos discursean, pero que Lamela y Milei no discursean. Dicen lo que van a hacer. Dicen que va a venir a la Argentina a aniquilar al federalismo. Dice que va a venir a la Argentina a quedarse con el litio, a validar la presencia de Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Eso es política, viejo. Es un programa que el tipo tiene. Más allá, la manera a lo mejor decadente o bizarra con que lo expone. Y lo mismo hace Milei acá, cuando dice que nos va a pasar la motosierra, que te va a dejar sin laburo, que los empleados públicos son toda una porquería. Y nosotros no. Y nosotros no. Exactamente. Hay una distancia entre lo que podemos decir. No formulamos un programa, como el que a lo mejor tuvimos nosotros en el 2001, con el cual perdimos también. Ganamos porque Menem se retiró, porque veía que perdía 70-30. No nos dio la posibilidad de tener esa amplia mayoría, que Néstor igual le interpretó como que estaba, por eso después llevó adelante el cambio en la Corte y tantas transformaciones que resolvió en días. En menos de 2 años tenía resuelta la deuda que debíamos 120.000 millones de dólares. Ahora ya leí un número que creo que estaba cerca de 254.000 millones, un número así, ponerle 300.000. Pero creo que el número es 254. 254.000 millones. Bueno, la estrategia, ¿vos tenés que la gente quiere que Argentina esté endeudada? Mentira, no. Ahora, cuando ve estas políticas, que los tipos van al frente y que vienen y dicen, bueno, Debido no puede entrar a Estados Unidos, Cristina no puede a Estados Unidos, pues son corruptos y todo. Flaco, eso es política. Es decir lo que vas a hacer y después tratar de hacerlo. Después si lo puede hacer o no, depende también de nosotros y de la gente. Ahora, los sectores de la burguesía, los sectores medios, cuando ven estos gobiernos de extrema derecha y que avanzan con esos discursos y demás, se asustan, entonces se guardan y no quieren ni pensar no en votarlo, ni pensar en el peronismo, no solamente. Voy a volver sobre el programa y el plan y cómo fue trabajar y preparar ese plan cuando Néstor era gobernador, pero me quiero quedar con algo de Lamelas, o Lamelas, el futuro embajador, que dijo explícitamente que él quiere frenar el avance de China en la Argentina. Me olvidé de eso. Bien, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo era la negociación, las discusiones con los chinos, con las grandes obras de infraestructura cuando vos eras ministro? Si hoy la macroeconomía tiene un mínimo de sustentación con reservas
efectiva, ¿no? La lana, como dice la gente, no está. Lo que hay es el swap de los chinos, 18.000 millones. Eso lo logró Axel conmigo cuando fuimos a China, antes de firmar las represas del sur. Zepernik y... Zepernik, claro. Entonces, nosotros le dijimos que los tipos nos hicieron una cena muy linda, Axel le explicó un montón de cosas y demás. Y el tipo prácticamente nos dijo, mira, nosotros le damos el swap si ustedes nos firman los contratos de las obras, porque estamos ya discutiendo los contratos, hubo una licitación pública transparente, se presentaron en 7 UTIs 24 empresas. Y ellos la ganaron en buena ley. Bueno, la empresa Yesuba, con electroingeniería. Bueno, la obra no se empezó nunca y el swap vino. Y no se lo quitaron a Milei, a pesar de todas las pelotudeces que dijo de los chinos. ¿Por qué? Porque lo ven decidido al tipo. Y los tipos necesitan, no son nihilistas. No van a decir, no, porque viene el AML, el coso, ahora devuélvame el swap. No, saben que el swap también es una herramienta de presencia, de presión. Y si no tuvieran esos 18.000 millones, la macroeconomía que tanto les preocupa sería pedazos. Ahora, Milei tiene un alineamiento acrítico con Estados Unidos y con Israel, exactamente. En este escenario global, geopolítico, ¿cómo pensás que debería insertarse la Argentina? ¿Cómo debería insertarse? Volver a la política que nosotros llevamos adelante durante 12 años. Que durante el gobierno de Alberto, con Belis en la Secretaría de ¿cómo se llama? Le llamaban de planificación estratégica. Sí, planificación estratégica. Planificación tenía un carajo. Sí, estratégica era todo, junto con Argüello en Estados Unidos, era todo hacer lo que la embajada o el Departamento de Estado le decía que había que hacer. De hecho, no se firmó, no se avanzó, estando firmados los contratos y resuelto todo, no se dio. Las obras de la represa quedaron paralizadas. Vinieron, hicieron los obradores y se paralizaron. Todavía siguen paralizados. Che, Julio, la última vez que hablamos, Cristina estaba libre. ¿Cómo pensás que afecta, digamos, qué movimiento genera al interior del peronismo? Una enorme debilidad. Una enorme debilidad. Más allá de la injusticia de la condena, que para ella y para los otros que están presos también, porque hay como 7, 8 más presos. Creo que lamentablemente es una situación de debilidad enorme, porque es una de las voces, indudablemente, una de las voces cantantes del peronismo. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, uno puede estar más de acuerdo en un momento y en otro no, pero no pueden negar la influencia que tiene en el ámbito político y sobre todo en el ámbito del peronismo. Las primeras horas después de la condena había como una expresión generalizada entre la militancia que decía algo así como, bueno, ahora despertaron a la resistencia peronista, despertaron como algo que estaba dormido. Vamos a despertar cuando hay un programa por el cual movilizarse. Entre otras cosas va a estar la libertad de los presos políticos, que los hay. ¿Estás hablando con ella? ¿Hablaste con ella? No. No. Vuelvo al programa porque me interesa mucho eso. Me interesa pensar que Néstor Kirchner en el 2002, 2001, no era un gobernador conocido, ¿no? O que formara parte de la primera plana de los medios nacionales. Sí. Sin embargo, estaba preparando ese programa. ¿Pensás que puede estar pasando en este momento y por ahí nosotros no lo sepamos? ¿Que haya gobernadores o otros dirigentes dentro del peronismo que estén trabajando en ese sentido? ¿O es algo que tiene que haber de manera mancomunada? Me parece que tiene que ser mancomunada, que tiene que haber una decisión democrática interna que lleve a que todos estemos, digamos, con vocación de alentar a quien pueda surgir de un debate interno importante y democrático, que abra, que ventile, que renueve. Te reitero, esa interna en Cafiero dinamizó el debate interno, dinamizó democráticamente. Nosotros mismos en Santa Cruz resolvimos un montón de cuestiones que estaban pendientes, cosas que no te doy un ejemplo. Dale. De aquella interna. Dale. En Caleta Olivia sí. Estaba Felipe Ludueña, que era un referente de SUPE muy importante. Era el representante real, político, militante de Menem en la provincia. Entonces, como se habían unido Puricelli, Flores y Néstor, en la interna que apoyaba a Cafiero, él le decía que era la lista de los doctorcitos. Y hizo una campaña interesante. Bueno, Menem fue a Caleta, estuvo en Gallegos también. En Caleta perdimos 10.000 a 200. Bueno, eso también Néstor tomó nota, porque hay que leer, hay que leer claro. Lo que la gente dice.
Bueno, desde que asumimos en diciembre del 91 hasta prácticamente el último día del 2003, que estuve de ministro primero de Economía y después de Gobierno, mira, semana de por medio, cuando no todas las semanas, yo tenía que ir a Caleta y estaba 2 días en Caleta, atender todos los problemas, y después arrasó Néstor en todas las elecciones. En Pero Caleta. pará, escúchame. No porque iba yo, sino que iba yo, iba Alicia, iba él, Alicia también vivía ahí. Cuando, la semana que iba yo, iba Alicia, y, bueno, había una tensión permanente sobre un espacio que nos había sido opuesto. Había una preocupación, no es que no te importaba, no, están todos equivocados, no, había una vocación de construir poder político en base al consenso. Pero para, Ahora Julio, eso ha desaparecido, el consenso para buscar a ver quién va a la lista. Eso es un desastre. Eso, la gente odia eso. sí. Eso es lo que hay que resolver. Te hago una pregunta. Está claro que vos decías, Cafiero contaba con el apoyo de todo el aparato, de todo el sistema, Clarito. y Menem se basaba de guapo en su carisma, ¿no? Venía con su... Mirá, hay muchos que, hablando de la novela... Sí, sí, bueno... ¿la serie decís? Sí, casi una novela, pero no le quito valor artístico. Para mí es una sátira perfecta. Yo de alguna manera, porque la semana que no iba a Caleta tenía que venir acá a buscar plata al Ministerio de Economía, porque si no, la cosa no funcionaba. Asumimos con casi 1 mes y medio de coparticipación tomada por deudas que tenía la provincia y demás, que después algún día lo hablaremos. La verdad es que no había momento en que no viniera acá. Yo que lo viví de cerca y vi ese ambiente y tenía diálogo con unos y otros todo el tiempo, con la gente de Caballo, con lo de Chupete Manzano, con Rucauf cuando fue ministro del Interior, que también aparece ahí en la película, en la serie. No te digo que es verídico, pero es una sátira de lo que pasaba y algunas cosas te digo que eran más ridículas la realidad que lo que mostró. Bueno, pero quiero decirte una cosa. Dale. Porque hace también a este ámbito. Mucha gente, vi un comentario de algunos sectores del progresismo fundamentalmente, que planteaban, dice, ¿cómo pueden mostrar simpático a una persona que fue siniestra, ponele? Y yo les digo, cuando vos la viste. ¿La serie? Sí, claro. ¿A vos te parece simpático el personaje? No particularmente. Es tremendo. Pero claro. Tiene simpatía. No, me ha hecho reír la serie, como me hacían reír cuando venía alguna cosa acá, pero porque era una emoción humana, sonreír ante alguna cosa que uno veía, o cosas ridículas. Pero para mí es una sátira perfecta y no lo hace quedar como un tipo simpático. Es la misma crítica que muchas veces te he escuchado últimamente que nos hacen a nosotros. Que vos reporteás tipos que no son del espacio, qué sé yo. Me parece una tremenda boludez, porque si no... ¿Qué te parece una vez que los reporteos me parece una tremenda boludez las críticas. Esa crítica berreta que quieren que el peronismo sea como ellos son. Y el peronismo es como es. Y si no estás de acuerdo cómo es el peronismo y cómo es la historia del peronismo y los modos del peronismo, hacete el partido de progresista, de centro izquierda o de este pibe de Graboy. Bueno, cada uno tiene posibilidades, va, hijo. Julio, ¿había diferencia programática entre Menem y Cafiero? Jesús, vayan y prediquen. Claro. Escúchame, ¿había diferencia programática en la interna Menem y Cafiero? Creo que la gente votó en rechazo al aparato. Bueno, y lo traigo a la actualidad. A esto que está pasando ahora. Anticasta, digamos. Fue un voto anticasta. Pero claramente. ¿Y cómo imaginas una interna ahora? No es que el turco no tenía su aparato. No, también lo tenía. Pero la gente... El tipo venía... Yo me acuerdo fue a Gallego. Bueno, apareció con un vecino de ahí que tenía un torino. Y se paró en el cine del pueblo... Bajó y era una multitud, el cine estaba lleno y la calle estaba llena también. El tipo con un conjunto de cuero, una campera sin camisa, abajo una camisa abierta, todo con el pecho al viento, pero las mujeres, los tipos, era impresionante, boludo, así ganó la elección. Salió a buscar a la gente en la calle. ¿Y cómo imaginas la interna ahora, digamos? Si la tuviese que diagramar vos, ¿cuál sería la interna que se debe el peronismo? Bueno, me parece que Axel puede representar un sector que a lo mejor puede no ser
de mi mejor gusto o de mayor gusto. Hay que ver en ese momento con qué programa, pero tiene que tener un programa. Si no, terminan cooptados por el partido parte, ¿viste? Ya el nombre del partido es una cagada. O sea, me parece que tiene que formular, si yo quiero para Argentina económicamente esto, quiero resguardar las reservas del país, vamos a pelear por los recursos mineros de la mejor manera posible, el desarrollo de la industria, mejorar las condiciones de los jubilados. Es decir, me parece, y decir cómo lo va a hacer, porque él sabe cómo decirlo. Y también está el sector más ortodoxamente kirchnerista, más allegado a Cristina, que también calcula, hay gente valiosa. Máximo mismo parece un tipo interesante. ¿Pero eso es una interna posible? ¿Máximo Axel es una interna? Me parece que los sectores que representan en algún momento tendrán que disputar. Pero parece una interna más del kirchnerismo que del peronismo, digamos. ¿El peronismo cordobés va a ir a votar en esa interna? Bueno, estamos hablando de acá, del sector de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de la disputa fue bonaerense. Por la bonaerense. Bueno, y cada uno hará su... A ver, Néstor convivió perfectamente con De la Sota, siendo que había diferencias con lo que era el cordobesismo y demás, que a mí no me pareció una política equivocada. Lo que pasa es que el cordobesismo ha llevado a esa dirigencia cordobesa a estar inhabilitado para disputar política a nivel nacional. Porque de ellos ya dicen, se ven como un élite o como un territorio cerrado. Y vos sabés que la segunda verdad del peronismo dice todo élite o círculo cerrado no es peronista, es peronista. Antiperonista. Bueno, esto es lo que tiene que romper con la cámpora. Tratar de entender que si es un huevo cigota, como nos enseñaban en zoología a nosotros, si no la penetra algún espermatozoide, finalmente se muere de viejo y se desecha. Todo círculo político no es popular y si no es popular. Es por eso, es profundamente antiperonista. Te hago las últimas dos, Julio. La primera, ¿ves algún proyecto en el interior de algún gobernador que te parezca interesante? Fran, sacó el 70% de los votos. Ahí tenés. ¿Cómo lo ganó? Inauguró 150 obras los últimos 2 meses. Tiene un hospital materno-infantil de la puta madre. Sí. Tiene un lugar donde reciben a todos los chicos de entre 13 y 14 años, no recuerdo ahora. Le hacen antropometría, verifican que estén en condiciones alimentarias normales. Atiende a los pueblos originarios como ningún otro, y es la provincia que más pueblo originario tiene y donde están realmente organizados. De hecho, algunos se le han opuesto y han tenido discusiones, como el caso de Díaz, que estuvo acá acampado en una oportunidad. Sí. Bueno, Félix Díaz. Félix Díaz. Pero finalmente, bueno, yendo políticamente, le han puesto obispo para hacerle la contra. Sí. Le han puesto un cura, se van a lanzar a Chorena. Él gana porque hace. Está terminando un centro de medicina nuclear en esta etapa, con esta crisis. Sí, lo visité. Bueno, creo que es el mejor ejemplo. Me parece que Gerardo Zamora también es un buen ejemplo, multipartidario, pero pues la idea de armar, siempre el peronismo va a tener que armar un frente. Creo que no debería tratar de absorberlo, sino trabajarlo como socio. Creo que él además tendría, como en su momento fue miembro de la Junta Coordinadora durante el alfonsinismo, tendría influencia sobre muchos intendentes cordobeses. Creo que si él hubiera sido el candidato a vice en el 2015, ganaba. ¿En el 15? O sea, si hubiera la fórmula, aunque hubiera sido Scioli Zamora. Zamora. Bueno, ya está, Julio. La perdimos. ¿Qué va a hacer? La última. Sí, no sé si nos hubiera ido mejor. Mirá dónde está Scioli. Esas son las elecciones que no hay que hacer más. Ese es el dedo. Ninguno de los compañeros quería. Ninguno. Pero tampoco, no sé cómo fue, lo sabrás más vos que yo. No es que Cristina se levantó un día y dijo es Scioli. Los gobernadores querían que sea Scioli y la CGT quería. Sí, bueno, pero también Cristina lo avaló. Julio, te escuché decir, el mayor enemigo no es el gobierno, sino la abstención, en términos electorales, ¿no? ¿Cómo se rompe esa abstención? Son todos nuestros eso. ¿Cómo se rompe esa abstención, ese desinterés por ir a votar? Hay que generar un proceso diciéndole que van a ser más buenos que Milei, o que Milei es malo y hay que combatirlo, no lo vamos a traer. Ahora, los planes quinquenales de Perón, los mismos que hicimos nosotros, que no eran planes quinquenales, sino un plan de desarrollo estratégico que trabajaba sobre parte de lo que habíamos hecho, lo que habíamos formulado en el 2001 y lo que creíamos que había que hacer.
Y que Néstor además siempre te verdugueaba para que superaras lo que vos decías que ibas. O sea, si vos decías voy a hacer esto, él te decía hace esto y un poquito más. Entonces él iba y decía, ve, yo a los burócratas y todo, le digo, no, y yo porque los empujo. Y hablaba con la gente de eso. Bueno, llegar a la gente con un programa. En cada pueblo es un mundo y cada mundo hay que hablarle. Y nosotros creemos, mira, si hay un valor en la Argentina que está por sobre cualquier discusión es el federalismo. Fíjate que es donde quiere apretar el gringo. Bueno, el gringo no tiene nada. Lamelas. Lamela. Lamelas. No dije apretar. Las provincias voy a ir, son corruptos. Dejarnos todo manchado con el tema de la corrupción, y entonces venías el campo orégano. Eso, si el peronismo se organiza mínimamente y genera un programa que pueda tener un contraprograma que se discuta, se debate y se vote, como sea. O en una asamblea que se reúne el Congreso son 600. Mirá, si cada congresal va y a su base y mueve, ¿sabés lo que vale eso? Un montón. Aunque no tengamos dinero para hacer una elección general, que funcione el Congreso y que se presenten con la gente. Y por supuesto, hay que reafiliar. Yo no soy afiliado, me bajaron la afiliación. Lo sé. Pues salió un artículo, o no sé, que sacaron dentro del partido, que los que no estaban en el distrito, para joder a algunos fue. No sé si a mí en particular, pero para joder a algunos, bueno, ahí... Te desafiliaron. Está claro. Cuando se presentó Rodríguez de candidato, mi compañera iba de tercera, cuarta en la lista. ¿Te acordás que después la invalidaron por los avales, no sé qué historia? Aunque teníamos más avales que ellos. Le dijeron, una de las impugnaciones era que mi compañera no estaba afiliada. Plan Argentina Conectada, ARSAT 1, ARSAT 2, Plan Nuclear Argentino 2006, Atucha 2, Yacyretá, Gasoducto Juana Zurduy, Plan Federal de Transporte Eléctrico, AISA. Ese era nuestro plan. ¿Se puede volver a hacer algo parecido? ¿Cómo no? Sí se hizo. Después del menemismo. Claro que se puede. Lo que hay que encantar a la gente, y no fuimos diciendo que lo íbamos a hacer. A medida que fuimos avanzando y construyendo los consensos, fuimos diciendo, primero fue el correo, fíjate, en el 2005 el correo, 2006 AISA y el plan nuclear. Hay una ley que hoy está incumplida, como tantas otras, que decía cada año lo que había sido. Hoy tendríamos que tener 5 centrales nucleares, tenemos 3. Che, Julio, ¿estás haciendo streaming? Estoy haciendo streaming con Claudio Pose. ¿Dónde, cuándo? Se llama Expectativa. Sale todos los martes en YouTube. Perfecto. Y estás mirando YouTube también, evidentemente. Porque te escuché en estas... Miro mucho. A vos te miro por YouTube. Bien. A vos y a los otros compañeros. A los del Triángulo de Hierro. Sí, no, uno que le hizo una nota al Gordo Cuña. Sí. Exacto. Sí. Excelente nota. De lo mejor que le he escuchado. Como reportaje fue excelente y también le sacaron... Expresó lo que es su programa, que me parece un programa interesante para tenerlo en cuenta para octubre. Julio, gracias por pasar por Industria Nacional. No, un gusto. Volveremos a charlar en cualquier momento. Bueno. Y este programa ha llegado a su final. Está enfermo Tomás Quintín Palma, así que hoy no hay Bang Bang. Nos reencontramos mañana jueves. Hay Fábrica de Jingles. Hasta acá llegamos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes en caso de que eso sea posible. Chau.